bastante frecuente. Se dice que la frecuencia es aproximadamente del 4 al 8% de los embarazos que han tenido un evento, que puede tener un evento como este, de pérdida de líquido transvaginal, indicativo de que ha habido ruptura de las membranas o que se denomina pérdida de fuente. Entonces, la ruptura de prematura de las membranas consiste en la rotura espontánea de las membranas coriamnióticas. Entiéndase que la bolsa de las aguas o donde está el líquido amniótico y el bebé está rodeado, está cubierto por las dos membranas. Hacia el lado fetal es el amnios y viene el corio. Finalmente se orana por muchas razones que vamos a comentar y se rompe esta. Esta ruptura puede ser antes, definitivamente es antes de que empiece el trabajo de parto o en pleno trabajo de parto, porque normalmente las membranas deben romperse cuando hay dilatación completa, se rompen las membranas ya sea espontáneamente o de manera intencional por parte de la persona que está atendiendo el parto y finalmente sale el bebé. Ese es el momento de la ruptura normal, pero es prematura antes de esa instancia. Puede ser una prematura antes, antes del parto, que ese es el término más aceptado, porque, y lo importante es a qué edad gestacional. La edad gestacional importa bastante porque de ello depende el tiempo que ha de transcurrir desde que se rompen las membranas hasta que salga el bebé. Es un tiempo de latencia que es de suma importancia en función de la edad gestacional y el tiempo que ésta dura hasta la terminación del embarazo. Por tanto, una ruptura prematura de membranas de término no tiene mayor problema respecto a la morbimortalidad perinatal, porque el bebé ya está maduro, ya puede incluso terminarse el embarazo en ese momento. El problema ocurre si ocurre antes de la madurez pulmonar fetal, antes de las 34 semanas. Entre las 34 y 36 hay todavía la duda que hay un pequeño porcentaje pudiera todavía no alcanzar la madurez pulmonar fetal. Pero, no ¿aló? está pasando ninguna diapositiva. Ah, perdón. Bien. Había mencionado que la definición es la ruptura de las membranas antes del parto. En tal sentido, está distribuido a término y pretérmino. A menor edad gestacional, el problema es mayor, porque si el bebé no está maduro, va a generar el problema de tener que terminar el embarazo antes de tiempo. Y eso puede indicar la necesidad de unidad de cuidados intensivos por la prematurez y encima el riesgo alto de infección neonatal. Les había mencionado que la frecuencia es más o menos de 4 a 18% de los partos y que aproximadamente es el responsable del 50% de los partos pretérmino, entendiendo parto pretérmino antes de las 37 semanas y más de 22 a 36,6. Entonces, a menor edad gestacional es que nosotros tenemos el mayor problema respecto a la mortalidad materna y perinatal. En relación a los factores de riesgo, vale decir, en qué pacientes se da más este problema de ruptura prematura de membranas, es en pacientes que tienen antecedente de RPM y parto pretérmino. Muchas pacientes tienen sus hijos 7 mesinos, porque precisamente a la edad de 30
31, 32 semanas ocurre la RPM y probablemente ya empieza inicios de infección y tiene que terminarse el embarazo, ocasionando un parto prematuro. Antecedentes de cirugía cervical, es decir, se le ha hecho un cono cervical por una lesión premaligna de cuello uterino, un NIC1, NIC2 o NIC3 que ha necesitado una conización, o sea, una biopsia en cono que retira esa zona donde está la lesión y va a generar un cuello corto. Ese cuello corto va a predisponer, va a cortar la distancia que ocurre entre el lado contaminado que es la vagina y el lado interno no contaminado, alcanzando la infección, las membranas horadando ello y produciendo la RPM. Otros defectos que se menciona también es en relación a déficit de cobre, de zinc, de vitamina C, patología obstétrica, como puede ser embarazo múltiple, entendiendo que en embarazo múltiple hay mayor sobredistensión, mayor presión hidrostática de 2 bolsas, 3 bolsas, a justamente el polo inferior, y esto puede generar también ruptura y condicionándose la RPM. La hipercontractilidad fetal, hipercontractilidad uterina en pacientes que están constantemente con amenaza de parto prematuro, va a generar finalmente la RPM. En casos de incompetencia cervical, ¿qué es la incompetencia cervical? Es la debilidad del canal del cuello uterino en detener o no abrirse a medida que aumenta la presión hidrostática, a medida que aumenta el contenido uterino. Ello va a generar presión a ese nivel y si hay otros factores adicionales, debilidad en ese cuello uterino por antecedente de una dilatación forzada por un curetaje anterior, va a generar lamentablemente RPM. Infecciones cérvico-vaginales, que es una de las causas más frecuentes que se menciona, que va a ascender una infección y va a llegar a las membranas, horadándola y condicionando la RPM. Casos de placenta previa, de desprendimiento prematuro de placenta no inserta, también riesgo relativo mayor de 1 y que va a condicionar RPM. En el caso de la posición fetal, igualmente los fetos podálicos, ¿no? O fetos con presentación pelviana, que es mejor dicho, en los fetos en situación transversa, donde por esa situación hay mayor presión hidrostática al nivel del polo, anomalías congénitas fetales, por ejemplo, una hidrocefalia, un tumor fetal va a condicionar también mayor presión a ese nivel, puede generar los RPM. Casos de tabaquismo o antecedentes de pruebas auxiliares invasivas como es biopsia de velocidades coriales, amniocentesis, amnioscopía, todo ello configura los que son los factores de riesgo. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica la RPM? Ya había mencionado, la de término y pretérmino. La de pretérmino, obviamente, es a las 22 semanas. Si la RPM o la ruptura de membrana se hace antes de las 22 semanas, ya estamos hablando de aborto. No decimos ruptura prematura de membrana, sino un tipo de aborto. Es decir, 20 semanas con ruptura de membranas es un aborto inevitable, porque de las 20 semanas a llegar a las 26, 25 semanas o 26 semanas donde algunos centros pueden asegurar cierto porcentaje de supervivencia del producto, van a pasar más de un mes si cuando en una semana ya el 80-90% de los casos ya empieza la infección que obliga a terminar el embarazo. Por eso es de que los RPMs antes de las 22 semanas ya son considerados abortos inevitables. Y muchas veces con junta médica tenemos que terminar el embarazo si en ese momento no es expeditivo o todavía no hay contracciones, pero sabemos que ese problema de la infección va a venir y no solo va a infectar al bebé, que ya se entiende que está perdido,
sino que tenemos que evitar la infección materna, la sepsis materna, que puede ser fatal. En los casos entre 22 y 24, 25 semanas, tenemos obviamente un grupo de pacientes que en nuestro medio se comporta como si fuera también una RPM, o perdón, un aborto inevitable, pero por ser más de 22 semanas tenemos que cumplir el protocolo de sobre todo la observación. ¿Qué observamos? Básicamente, observamos que no venga la infección. ¿Cuál es el problema fundamental de la RPM de pretérmino? Es la infección intramniótica que se denomina coriomioitis. La coriomioitis declarada no solo va a matar al bebé, sino que va a infectar a la madre, va a generar una sepsis, y esta sepsis puede ser irreversible, llega a shock séptico y muerte. Por lo tanto, en estos casos tenemos que tener un seguimiento muy estricto, habida cuenta que el riesgo, o sea, el problema perinatal es altísimo. A partir de las 25 semanas, por ejemplo, en Perú, el hospital que tiene mayor supervivencia de prematuros muy tempranos, que se denomina inmaduros incluso, menos de 28 semanas, es el Revaliati en nuestro país. Los otros hospitales tienen mucha menos supervivencia, ¿no? En Arequipa, el hospital que tiene mayor supervivencia de prematuros es el hospital, el de Ncase, el Hospital Nacional Carlos Alberto Saín Escobedo de Salud, ¿no? Que tiene una UCI neonatal y hemos tenido casos de supervivencia de 25, de 26 semanas. El Revaliati tiene de 24, excepcionalmente 23. En Estados Unidos se menciona supervivencias de 22 semanas. Por eso es de que, como ellos generan la mayoría de la investigación a nivel mundial, etcétera, han generado el concepto teórico de que a partir de las 22 semanas en adelante es posible alguna supervivencia, por tanto, deja de ser aborto, sino ya es parto con posibilidad de supervivencia extrauterina, entendiéndose de que tiene directa relación con el avance tecnológico, ¿no? Respecto al cuidado de los prematuros extremos. Y así tenemos otro intervalo entre 25 y 26 semanas que hay ya cierta supervivencia hasta las 30, 32 semanas, donde esencialmente tenemos que estar en vigilancia constante, que apenas haya inicios de corionitis tenemos que terminar el embarazo. Otro extremo, otro intervalo en 32 a 34, y desde 34 a 37 básicamente es donde tenemos que asegurarnos madurez pulmonar fetal, y a las 34 semanas, si es que es una RPM de larga duración, de un periodo de latencia largo, a las 34 semanas terminar el embarazo, habida cuenta que ya hemos madurado el pulmón fetal, y no esperar que haya más riesgo de infección intramniótica o coriamnionitis que esencialmente va a afectar al producto. Obviamente, en todos los productos que tienen 36, 37 semanas, se da un intervalo, una espera de 12, 24 horas y terminamos. Con o sin coriamnionitis de 37 semanas, estamos terminando el embarazo. El cuadro clínico esencialmente es detectar si hay amniorrea, determinar si hay amniorrea antes del parto, que las funciones vitales estén estables, indicativo de que no hay infección. Pero si ya hay infección intramniótica, vale decir, hay líquido turbio, purulento, fétido, temperatura más de 38, con una taquicardia, con frecuencia fetal mayor de 160 por minuto, abdomen doloroso, porque el útero está doloroso, hay irritabilidad uterina, apenas se toca, está que se contrae, tenemos que estar ante la posible presencia de incluso una
coriamnionitis que obliga inmediatamente a terminar el embarazo. Probablemente estemos llegando tarde. ¿Qué hacemos cuando hay una RPM? O en una RPM tenemos que hospitalizar a la paciente. A cualquier edad gestacional es indicativo de hospitalización, porque tenemos que terminar el embarazo, si es a término, si hay evidencia de madurez pulmonar fetal, y si no lo hay, inducir la madurez pulmonar fetal y esperar a que tal vez empiece mínimos signos de infección intraamniótica y terminar el embarazo. Indicativo que podemos esperar un tiempo para que gane más peso, más madurez el producto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es detectar, determinar si hay pérdida de líquido. ¿Qué se llama la pérdida de líquido transvaginal que proviene de la cavidad uterina? O sea, la pérdida del líquido amniótico es amniorrea. ¿Cómo detectamos si hay amniorrea o no? La historia clínica, la anamnesis nos va a determinar. Paciente que pierde líquido abundantemente por vía transvaginal, que ya a la paciente no le parece orina porque es clara, cristal de roca, y que le moja la truza, no solo le moja la truza, sino le moja la parte interna de los muslos, y no solo eso, sino que ha caído hasta el suelo, ha chorreado, ha rebotado, no hay duda de que es una ruptura de la fuente, una RPM, pero ocurre que a veces la paciente dice, sí, me parece como un flujo, me humedece la truza, entonces ahí ya viene el diagnóstico, ¿no? Porque puede no ser RPM. La diferencia es abismal respecto al pronóstico. Si la paciente tiene 25, 28 semanas, sabemos que si es RPM es grave, porque eventualmente la infección puede venir pronto, no sabemos, pero si es un flujo vaginal simplemente y no es una RPM, es pues de buen pronóstico. Pero hay que estar seguros, porque muchas veces, a pesar de que el mismo médico examina, le parece que es flujo, cuando realmente ya ha empezado una RPM, porque entenderán ustedes que el orificio donde sale puede ser tan minúsculo, tan pequeñito, que solo sale un poquito de líquido amniótico, o la ruptura puede ser importante que sale a borbotones, ¿no? La dificultad está cuando es muy escasa la amniorrea, que se confunde con flujo vaginal, o una infección vaginal. Entonces, si nosotros consideramos equívocamente que es una infección vaginal, estamos dejando una RPM, porque para las bacterias, sea muy pequeño o sea grande, es una tremenda vía de acceso para poder infectar el contenido uterino. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué hacemos? Echamos mano a exámenes auxiliares. Además de la RPM, además de la especuloscopía, echamos mano a estos recursos, que es el papel de nitracina, para poder, para poder determinar si hay cambio en el color, habida cuenta que sabemos que el líquido amniótico tiene un pH 7.4, ligeramente básico, y eso va a cambiar el color del papel de nitracina al azul, ¿no? Si fuera un flujo vaginal, entendiendo, tiene básicamente el pH de la vagina, que es 5, que es ácido, a un color rojo, ¿no? Entonces la nitracina nos va a dar la evidencia de que ese líquido básicamente es líquido amniótico, que es el pH del líquido. El test de Fern es el test del helecho. Ese líquido lo ponemos en una lámina portaobjetos, hacemos resecar y le ponemos a una lupa, ¿no? Y vemos si se configura el helecho de las sales que tiene el líquido amniótico, generan una vista en el lecho, a diferencia del flujo vaginal, que es todo irregular,
En el caso de una distribución en forma de lecho, indica que hay líquido amniótico en el líquido que recolectamos del fondo vaginal. Igualmente, hacemos colpocitograma, que ya es un poquito más complicado. Tomamos ese líquido, hacemos la tinción de Papa Nicolau o cualquier tinción que nos va a detectar células fetales. Habida cuenta que el líquido amniótico también tiene células fetales. Si estas las detectamos en el líquido del fondo vaginal, estamos también evidenciando presencia de líquido amniótico y obviamente eso es tener la certeza de que hay RPM, lo cual no ocurriría si hay un flujo vaginal. ¿La ecografía nos ayuda? Claro que sí, porque si tenemos un estándar, un patrón de cantidad de líquido amniótico a tal edad gestacional, que generalmente es abundante, un ILA de 14, 16, y vemos un oligohidramnios, ¿no? Y tenemos una ecografía previa a ese incidente y otra posterior, y nos damos que hay escaso líquido, podemos deducir indirectamente que había una pérdida de líquido, pero eso tiene que ser corroborado, porque también puede ser un oligohidramnios de otra causa, ¿no? No de RPM, puede ser un oligohidramnios primario por insuficiencia placentaria, o porque hay problemas de malformación renal que está generando. Pero si hay una previa ecografía que hay buena cantidad de líquido y después del incidente de esa presunta RPM hay muy escasa, estamos corroborando el diagnóstico igualmente. Por amniocentesis, eventualmente utilizamos ello básicamente para poder determinar si hay una infección intramniótica. En este contexto de RPM, detectar si hay infección intramniótica es nuestro objetivo en casos de RPM, para ver si hay con mayor evidencia y fineza el diagnóstico de coriamnionitis, porque puede ser una incipiente oligosintomática, pero en la amniocentesis ya tenemos líquido amniótico infectado, que nos indica que ponemos el líquido en un campo del microscopio óptico, y si hay más de 10 leucocitos en ese campo, ya estamos con el diagnóstico de coriamnionitis, ¿no? La presencia de alfa microglobulina 1 en el líquido correspondiente, si hay evidencia de presencia de fibronectina fetal en ese líquido, estamos haciendo también el diagnóstico de RPM. Por tanto, siempre tenemos que hacer el diagnóstico de RPM con flujo vaginal, con incontinencia de orina, o también puede ser eliminación del tapón mucosa, sobre todo si hay una amenaza de parto prematuro que ya está generando modificaciones cervicales, y bueno, esto es más frecuente justamente al término, ¿no? Es moco muy fluido que puede sospechar o puede confundir con líquido amniótico. Entonces, para poder determinar además si hay coriamnionitis, es fundamental tener una secuencia de hemograma. Si hay leucocitos más de 12.000, otros se menciona de 15.000, pero básicamente si hay dirección izquierda en esa secuencia, estamos hablando ya de infección. Por eso nosotros indicamos cada día o cada 2 días, dependiendo de otros factores adicionales. Si hay una proteína C reactiva, que es una proteína de fase aguda de infección, de más de 5, pero eso depende del laboratorio. El laboratorio puede decir, mi proteína C reactiva con mis reactivos, más de 2 ya es alta, o más de 1 es alta. Lo que tenemos en el hospital, por ejemplo, es un reactivo de más de 1. Más de 1 ya nos está diciendo que ya está aumentada. Pero eso es bastante relativo, tiene que ser convencional con el laboratorio. Si nosotros tenemos un gramo de líquido amniótico y vemos cantidad de bacterias, cantidad de leucocitos, está hecho el diagnóstico, ¿no? De coriamnionitis. Si tenemos un cultivo de líquido amniótico, ese líquido que está saliendo, igualmente sí es positivo, ¿no? Si tenemos glucosa en líquido amniótico menor de 14 miligramos por ciento, ¿no? Entendiendo que lo normal es más de 14, siendo menor, estamos entendiendo de que también hay infección, entiéndase que las bacterias necesitan glucosa y están bajando la glucosa del líquido amniótico.
Igualmente, si vemos concentración de interleuquina 6 y otros marcadores, pero nosotros tenemos que apoyarnos en aquellos elementos de diagnóstico de detección temprana de la corionitis de manera clínica. Si hay taquicardia fetal, taquicardia materna, irritabilidad uterina, eso nos ayuda todos los días para detectar si hay corionitis. Nos apoyamos con la proteína C reactiva y la leucocitosis, aunque si hay una leucocitosis con desviación izquierda, ya no es un signo precoz, no es signo temprano, sino ya es tardío. Pero sí se ha visto que clínicamente el hecho de que haya taquicardia materna, taquicardia fetal e irritabilidad uterina, ya nos apoyamos en ello por experiencia de que ya está empezando una corionitis y tenemos que terminar el embarazo. ¿Qué determinamos también en este contexto de RPM? La madurez pulmonar fetal. A las 28, 30, 32, teóricamente no hay madurez pulmonar fetal y el bebé sale y va a tener el problema de el síndrome de la membrana hialina o el distrés respiratorio del recién nacido por defecto o de problemas de deficiencia del surfactante pulmonar. Entonces, tenemos que estar convencidos de que hay madurez pulmonar y si no la hay, tenemos que conseguirla. Entonces, tenemos que, anteriormente se hacía amniocentesis, se examinaba el líquido amniótico, si tenía la suficiente cantidad de surfactante, si la relación de lecitina-esfingomelina, lecitina en el numerador, esfingomelina en el denominador es mayor de 2, si hay presencia de fosfatidilglicerol, el test de Clemens de los 4 tubitos, todo eso hacíamos antes, ahora ya hay otros elementos que nos ayudan a conseguir. Pero eso no es poco importante, sino que con el advenimiento del surfactante pulmonar externo, que antes no lo teníamos y por tanto teníamos que estar confiando en nuestras pruebas, con el advenimiento ya tenemos más carta abierta para terminar el embarazo antes. Siempre entendiendo que por más que haya surfactante externo, ¿no? Nosotros tenemos que lograr de que el bebé tenga más peso, más madurez pulmonar espontánea con el surfactante interno, porque así aumenta la supervivencia y menos morbilidad neonatal. Entonces, con ese apoyo ya no hacemos tanto de glicerol y todo lo demás. Estamos induciendo la madurez pulmonar fetal con betametasona, 12 miligramos intramuscular por 2 dosis cada 24 horas, 12 miligramos intramuscular cada día por 2 días, ¿no? Apenas entre el paciente y sepamos que por edad gestacional lo más probable es que haya inmadurez pulmonar fetal. Esperamos 24 o 48 horas para que haya efecto y estamos decidiendo en función de si hay o no hay inicios de coriamnionitis. Pero si hay inicios de coriamnionitis, automáticamente estamos dando tratamiento y esperando por lo menos 24 horas para que haya efecto de la betametasona, ¿no? Aquí en nuestro medio hay betametasona, fosfato de betametasona de 4 miligramos en ampollas. 3 ampollas en una sola jeringa intramuscular en 2 días y esperar. A veces vienen pacientes con ya coriamnionitis declarada, ni vuelta a quedar. Igual le ponemos la betametasona, por lo menos una dosis, y rápidamente terminar el embarazo, porque a medida ya damos tratamiento, antibióticos, ¿no? Pero ocurre que por más antibióticos que demos, la indicación es terminar el embarazo. Por tanto,
entendido que teóricamente la inducción de la madurez pulmonar fetal por los corticoides se da de dos mecanismos. Mecanismo genómico y no genómico. Genómico significa que a través de el DNA, RNA, de intervención nuclear celular, es que se va a programar la síntesis, mayor síntesis de surfactante. Pero el no genómico directo es que la beta-metasona, o este cargo del corticoide, va a generar en los neumocitos tipo 2 o en el aparato de Golgi de los neumocitos tipo 2 una descarga inmediata del surfactante que haya en ese momento, que alcanzaría una primera dosis por lo menos, si es que nosotros tenemos que actuar rápidamente en terminar el embarazo, con la confianza de que si hay insuficiencia pulmonar fetal en el recién nacido, tenemos pues surfactante en la unidad de cuidados intensivos. Ahora también tenemos ecografía especial, ¿no? El Doppler del tronco de la arteria pulmonar, con índice de tiempo de aceleración y deceleración mayor de 0.5, ya son términos muy específicos que nos van diciendo que en un 90-95% de esos casos positivos ya hay madurez pulmonar fetal, ¿no? Si queremos tener esa certeza, pero no lo hacemos, ¿no? Nos vamos al lado práctico. Inducemos la madurez pulmonar fetal, esperamos 48, 72 horas si es posible, ¿no? Ahora, si no hay indicios de infección de coriamnionitis, seguimos esperando. El bebé sigue creciendo, pero hemos dado las dosis correspondientes, porque eso es norma, se da a todos esa dosis, a menos que no haya betametasona y tenemos dexametasona. También en otras dosis, a razón de 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis, que proporcionalmente tiene el mismo efecto que la betametasona, aunque los autores en general tienen cita preferencia por la betametasona. No solamente el corticoide va a generar o disminuir la incidencia de insuficiencia respiratoria, sino disminuye las tasas de enterocolitis necrotizante, que es otra patología del prematuro. Y no solo eso, sino disminuye la incidencia de hemorragia ventricular. Por lo tanto, está demostrado hasta el cansancio que la administración de corticoides en prematuros, sobre todo aquellos que tienen una patología que hace que el riesgo de prematuro sea alto, lo tenemos que dar. El tratamiento, dependiendo mucho de la edad gestacional, ¿no? Si tenemos una edad gestacional menor de 34 semanas, mayor de 34 semanas, con o sin coriamnionitis, básicamente estamos terminando el embarazo. Con mayor razón si tiene coriamnionitis, pero sin coriamnionitis, entendiendo que 34 semanas se ha alcanzado la madurez pulmonar, estamos terminando el embarazo. De 24 a 33 semanas es como se ha mencionado. Nosotros apenas tenemos la admisión de una paciente que tiene 24 o 33 semanas, tenemos que informar a la paciente lo grave que es, ¿no? No tenemos supervivencia a las 24 semanas aquí en Arequipa. En Lima sí hay supervivencia. Supervivencia, indicativo de que logramos que algún porcentaje sobreviva. No todos. Entonces ahí viene el concepto de la P50. ¿Qué significa? ¿A qué edad gestacional de esa entidad de salud es que 50% sobrevive y 50% se muere, ¿no? Entonces, en nuestro medio, nuestra P50 es pues 28 semanas, que significa que 50 se mueren y 28 sobreviven. En otros lugares con mayor tecnología, esa P50 es mucho más baja, ¿no? Lima de Rebagliati definitivamente tiene una P50 más temprana. Pero 25, 26 semanas, algunos
obviamente no es el 50%, el 1, el 2%, 3% ya amerita, obliga a hacer todo lo posible para sobrevivir. Pero en estos casos de coriamnionitis, independiente de la edad gestacional, si hay coriamnionitis tenemos que terminar el embarazo. Administración de antibióticos. Y por más antibióticos que demos, no va a curar la coriamnionitis. La puede tener, puede ser un coadyuvante para la terminación del embarazo y evitar sepsis que puede ir avanzando, pero coriamnionitis, que es infección del contenido uterino, no se va a curar tan solo con la evacuación uterina. Coadyuvamos con antibióticos, etc. Y en menores de 24 semanas sin coriamnionitis, estamos simplemente expectando, ¿no? Si hay infección, terminamos, pero por cuestión legal no podemos terminar el embarazo. Pudiera haber eventualmente una junta médica que hace que terminemos, como si lo hacemos cuando hay aborto inevitable. Tiene mucha relación con con la parte religiosa, la parte moral, la parte ética. Nosotros no vamos a matar al producto, por más que sepamos que el riesgo de una infección importante esté. Pero apenas haya evidencia de infección, tenemos todo lo necesario para poder terminar el embarazo. Ya hay un respaldo para la terminación del embarazo, aunque, como entenderán ustedes, es bastante penoso saber de que el producto está en buenas condiciones, tiene buenos latidos, buena actividad, pero ya empezó la coriamnionitis. Lamentablemente no vamos a esperar que esa coriamnionitis sea tan grave que se disemine y genere una sepsis materna. Tenemos que terminar el embarazo sabiendo que el producto, por más que en ese momento intraútero esté aparentemente muy vital, lamentablemente tenemos que terminar. Las complicaciones maternas de la RPM, entenderán ustedes, son esencialmente la coriamnionitis, la endomiometritis, la pelviperitonitis, la sepsis, y aún así, terminando el embarazo, si ha llegado tardíamente la paciente, o nosotros hemos permitido que avance un poco más, y de acuerdo a la condición inmunológica de la paciente, a veces, por más que hayamos dado antibióticos, finalmente terminado el embarazo, se nos viene una infección puerperal, una endometritis, ¿no? Y finalmente puede llegar a una sepsis, ¿no? Todo eso tenemos que valorar a la hora de hacer el tratamiento de una paciente con RPM. Y las reproducciones neonatales es obvio, hay infección neonatal, hay sepsis, hay asfixia perinatal, hay Apgar bajo peso al nacer, a menor edad gestacional, entenderán ustedes, si no se muere, la morbilidad puede ser importante, ¿no? Parálisis cerebral infantil, insuficiencia, hipertensión pulmonar, muchos de los problemas, insuficiencia renal y todo lo demás, que significa las complicaciones de la alta prematuridad. Síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, deformidades ortopédicas, porque entenderán ustedes que por mucho tiempo que nos mantenemos en expectación, están perdiendo líquido, no hay aparentemente infección, pero ese bebé está en un ambiente de oligohidramnio severo, ¿no? Menos de 5. Está comprimido, apretado, y a veces está una semana, 2 semanas, 3 semanas. Hemos tenido casos de 4, 5 semanas, un mes, mes y medio. Han salido finalmente vivos, pero con toda esa. Y pues es un problema subsiguiente. ¿Qué podemos hacer? Prevención, básicamente evitando sobre todo aquellas causas más prevalentes o que tienen un riesgo relativo mayor, cuál es la infección genital. La infección genital se tiene que instruir a las pacientes para que apenas tengan flujo, recurrir, ¿no? No, por gusto voy al doctor, si me da unos ovulitos,
me calmo un tiempo, otra vez tengo el flu. Voy otra vez, lo mismo, me ponen unos ovulitos y otra vez tengo, no voy a ese doctor, voy a otro y así, y entonces se queda con infecciones. Lamentablemente, pues si hay infecciones por diversas razones a tener flujos vaginales, y hay que estar, lo menos, estar con tratamientos repetitivos, porque si esa infección avanza, asciende, va a generar RPM, ruptura de las membranas tan tempranas que antes de las 22 semanas se convierte en un aborto inevitable, ¿no? O en cualquier momento una coriomielitis, ¿no? Una coriomielitis puede generar no solamente sepsis neonatal, sino sepsis materna. Por tanto, ante casos de coriomielitis, ya sabemos que tenemos que tener embarazo y estar combinando por lo menos 3 antibióticos, como puede ser ampicilina, gentamicina, cloranfenicol. En mis tiempos se combinaba, ahora hay otros términos, por ejemplo, el solo dar clindamica, ¿no? Clindamicina, amicacina. Entender que tiene que estar cubierto los 3 grandes campos de las bacterias más frecuentes, gram positivo, gram negativos y anaerobios, ¿no? Clindamicina, anaerobios, tanto básicamente aerobios gram positivos, amicacina, tanto aerobios gram negativos esencialmente y muchos aerobios gram positivos, ¿no? O puede darse ceftriaxona con amicacina o ceftriaxona con gentamicina. Ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas asociado a gentamicina 160 miligramos intramuscular cada 24 horas, o endovenoso, que es parenteral, o amicacina 1 gramo cada 24, no podemos dar mucho más. Y si la infección o el riesgo de que progrese esa infección es mayor, echar mano ya a antibióticos mucho más sofisticados, ¿no? El meropenem, por ejemplo, que el solo uso, el mono antibiótico puede abarcar lo que hace ceftriaxona con gentamicina, aunque en los hospitales, ciertos hospitales lo utilizamos con el auxilio o el apoyo del infectólogo, ¿no? Nosotros usamos, por ejemplo, hasta Clinda, Amica, ceftriaxona, pero para utilizar otros compuestos mucho más potentes, es que necesitamos el apoyo del infectólogo. Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, en relación a este tema. Creo que no hay preguntas, doctor. Bien, agradezco vuestra tolerancia y estamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.